Hola, yo soy Candela Remesar y hoy les voy a hablar de varios temas. Del primero que les voy a hablar es acerca del primer gobierno de Rosas. El gobierno de Juan Manuel de Rosas tuvo una duración de 3 años, comprendidos de 1829 hasta 1832, y se caracterizó por los siguientes factores. Desde el inicio de su gobierno declaró enemigo al Partido Unitario. Si bien Rosas se declaraba federal, durante su gobierno aplicó varias políticas unitarias. Tenía un criterio anti-europeo, era reacio a los cambios y a lo extranjero. Gobernadores de otras provincias fueron derrocados por la presión de Rosas ejerció sobre ellos. Estaba a cargo de las operaciones de una policía llamada la Mazorca, que era secreta, la cual se encargaba de hostigar y causar intimidación. Rosas perseguía a todo aquel que se expresara de manera distinta a él, y por ello eliminó muchos cargos públicos, generando que tantos empleados públicos como militares se vieran afectados. Hubo una restricción total de la libertad de expresión, ya que Rosas eliminaba cualquier diario que estuviera en contra de sus ideologías, lo que generó que los medios de comunicación se vieran obligados a seguir una sola política, la federal. Las obras y hechos más importantes del gobierno de Juan Manuel de Rosas fueron: al iniciar su mandato, Rosas le realizó un funeral a Dorrego trayendo sus restos a la capital, lo que contribuyó con que los seguidores de Dorrego lo apoyaran. Se fundaron pueblos, el Código de Comercio, la disciplina militar se reformó, se estableció la autoridad de los jueces de paz del interior y se firmaron pactos de paz que hicieron que hubiese cierta tranquilidad en las fronteras. El 4 de enero de 1831 se firmó con Santa Fe y Entre Ríos un tratado llamado Pacto Federal, cuyo objetivo fue poner un alto a la expansión de los unitarios. Tras haber cumplido con su mandato en mayo de 1832, cabe recordar que entonces en ese año los mandatos duraban 3 años. Rosas se disgustó por lo expuesto por algunos de sus seguidores, quienes se oponían que se le concedieran los poderes extraordinarios que él había reclamado para continuar con el mando. En consecuencia, Rosas renunció ante la legislatura, acción que fue un ardid político, en tanto ya se había dividido el Partido Federal, luego de que este pequeño grupo llamado los Lomos Negros se resistiese a que se le concediera a Rosas el nuevo mando. Tras largas horas de discusión, triunfaron los moderados y la legislatura se dispuso a reelegir a Rosas, pero sin otorgarle a este los poderes absolutos. Rosas se disgustó ante la situación, rechazó el nombramiento, dándole así un final a su primer mandato. Bueno, y ahora les voy a hablar del segundo gobierno de Rosas. Juan Manuel de Rosas asumió su segundo mandato el 13 de abril de 1835, con plenos poderes y ratificado por la abrumadora mayoría en un plebiscito realizado entre el 26 y el 28 de marzo. Tuvo 9.320 votos a favor y solo 8 en contra. Entre sus primeras medidas se encontró la destitución de todos los cismáticos en la administración pública, muchos de los cuales optaron por emigrar al exterior. La renovación de la obligatoriedad del uso de la cinta punzó y persecució los asesinatos de Facundo Quiroga, que fueron ejecutados el 25 de octubre de 1837. El 18 de diciembre de 1835, el gobierno de Rosas, a cargo de las relaciones exteriores, aprobó la ley de aduanas, esta ley que entraría en vigencia al año siguiente. Protegía la agricultura e industria de las provincias arruinadas por la avalancha de productos importados a partir de la apertura comercial impuesta desde la Revolución de Mayo. Sin embargo, Buenos Aires permaneció como puerto único, acapando su aduana al comercio exterior. Entre las actividades internas en contra del restaurador se encuentra la Generación del 37, un movimiento intelectual y político que pretendía revivir los ideales de la Revolución de Mayo. Esteban Echeverría y Juan Bautista Alberdi fundaron el Salón Literario
en agosto de 1837, lugar de lectura y conversación de jóvenes porteños, que al poco tiempo se convierte en la Joven Argentina. Esta ya dedicada a actividades políticas, pero Mazorca descubrió sus actividades clandestinas y ante las amenazas la sociedad tuvo que emigrar a Montevideo, donde continuó sus actividades como la Asociación de Mayo. El 28 de marzo de 1838, los franceses iniciaban el bloqueo al Río de la Plata y en julio de 1839 el general Juan Lavalle retomaba sus actividades desde el Uruguay, con una campaña que contaba con la ayuda de unitarios, federales, cismáticos y los propios franceses, que prestaron sus barcos a la expedición. Luego de ser derrotado por Pascual Echagüe en la batalla de Sauce Grande, en Entre Ríos, en abril de 1840, Lavalle cruzó el Paraná y desembarcó sorpresivamente en Varadero para avanzar directamente sobre Buenos Aires. Pero la hostilidad de la población, siempre fiel a Rosas, lo escasó de sus fuerzas y el cambio de actitud en la política de Francia, que buscó negociar con Rosas y terminó firmando el Pacto Macabuana y levantando el bloqueo comercial. Lavalle optó entonces por retirarse hacia el norte, donde Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja se había formado una liga unitaria contra el restaurador, pero fue completamente derrotado en Quebracho Herrado en noviembre de 1840, y la liga unitaria llegó a su fin. Lavalle y los restos de su ejército fueron perseguidos hasta Jujuy, donde el jefe unitario fue muerto accidentalmente. Aprovechando la invasión del ejército libertador de Lavalle, un grupo de jóvenes simpatizantes de la Joven Argentina decidió asesinar a Rosas y organizar un levantamiento en la provincia. Para ello contaron con la ayuda del coronel Ramón Maza, mano derecha del gobernador y amigo de su hija Manuelita. Pero el movimiento fue descubierto y Maza fue encarcelado y luego fusilado el 27 de junio de 1839. Ese mismo día su padre era asesinado por la Mazorca. En noviembre de ese año surgieron levantamientos en varios pueblos del sur bonaerense que se resistan a abonar los derechos de enfiteusis reclamados por el gobierno. El movimiento, conocido históricamente como los Libres del Sur, tuvo como principales focos los pueblos de Chascomús, 29 de octubre, y Dolores, 6 de noviembre. Rosas encargó la tarea de represión a su sobrino Ortiz de Rosas, quien derrotó a los sublevados y fusiló a su cabecilla Pedro Castelli. El general Paz, que había sido liberado de su prisión de Luján y había logrado escapar al litoral, también inició una campaña en contra de Rosas. Paz, al frente de las tropas correntinas, venció a Caguazú, a los rosistas, y avanzó sobre Entre Ríos. Pero las diferencias con el gobernador Ferrer terminaron por alejarlo de la lucha. Los unitarios serían luego vencidos por Rosas en Arroyo Grande, y los federales se adueñarían del litoral y pondrían a sitio a Montevideo, fortificada y defendida ahora por el propio general Paz. Y ahora, del último tema que les voy a hablar es sobre la presidencia de Mitre. El 5 de octubre de 1862, la Asamblea de Electores eligió por unanimidad a Bartolomé Mitre, presidente, y a Marcos Paz, vicepresidente de la Nación. Nacionalidad, Constitución y Libertad era el lema que resumía el nuevo programa de gobierno, con eje en la organización institucional de los tres poderes del Estado. El ejército permanente creado por Mitre contribuyó a la centralización política, actuando en la represión de los conflictos provinciales con los montoneros y en la guerra contra el Paraguay. Instauró la Corte Suprema de Justicia y reglamentó el funcionamiento del Poder Judicial Nacional. Le encargó a Dalmacio Vélez Arfiel la redacción de un Código Civil y nacionalizó el Código de Comercio del Estado de Buenos Aires. Ambos códigos fueron aprobados por el Congreso Nacional durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. En cambio, el Código Penal elaborado por Carlos Tejedor tuvo su aprobación casi 2 décadas más tarde, y el Código de Minería fue resistido porque desconocía los derechos de las provincias a la propiedad de las minas.
Con respecto a territorios considerados argentinos que no estaban comprendidos dentro de las provincias, se sancionó una ley de territorios nacionales, que luego, en la medida en que se establecieron poblaciones permanentes con cierta importancia económica, se fueron provincializando. En 1862 se inició la construcción del ferrocarril de Sur y el Central Argentino hacia Córdoba y Rosario. En 1863 se sancionó la Ley de Aduana, que concedía franquicias al comercio con Europa y que elevó las rentas nacionales de 7 a 14 millones de pesos oro. En cuestiones de instrucción pública, se fundaron colegios nacionales en Catamarca, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza y en Buenos Aires. Mitre estaba gobernando desde Buenos Aires y necesitaba federalizarla no solo para solventar los gastos con los recursos de aduana, sino también para disponer de un espacio público para las instituciones nacionales. Al no poder federalizar la provincia, hizo una ley de compromiso o residencia, mediante la cual se permitía al gobierno nacional residir en la ciudad de Buenos Aires y recaudar los derechos de aduana, pero debía remitir al gobierno provincial bonaerense el dinero necesario para su presupuesto anual. Asimismo, continuaba teniendo las tropas propias, destinadas a la defensa de la frontera con los indígenas. Si bien este convenio era por 5 años, se prorrogó su vigencia hasta 1880. En cuanto a la aduana, Mitre logró reformar la Constitución en 1866, nacionalizándolas definitivamente en todo el país. Durante 1862, la gestión mitrista debió enfrentar levantamientos armados en el interior del país. Desde La Rioja, el general federal Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, quien contaba con apoyo de las zonas rurales del interior y con influencia en Catamarca, San Juan, San Luis y Córdoba, denunció la política centralista porteña y los asesinatos cometidos en su nombre. En un primer momento, se negoció un acuerdo, pero ante la falta de cumplimiento de los términos acordados por parte de Mitre, el conflicto se reinició un año más tarde. Vale recordar la delicada situación económica de las provincias, carentes de recursos, devastadas por haber sido escenario de la guerra civil. Peñalosa se erigía entonces en defensor de los intereses provinciales, repetidamente perjudicados por el centralismo porteño. Para derrotarlo se organizaron fuerzas militares con colaboración de los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y San Juan. Mitre le dio a Sarmiento, gobernador de San Juan, la dirección de esta guerra de policía. Peñalosa resistió con sus montoneras hasta noviembre de 1863, fecha en la que fue tomado prisionero y asesinado a lanzazos por un coronel del Ejército Nacional. Tras la derrota de los montoneras federales, nuevos alzamientos se produjeron contra las autoridades nacionales entre 1864 y 1866 y contra los reclutamientos forzosos para obtener soldados en la impopular Guerra del Paraguay. En 1866 estalló en Mendoza la Rebelión de los Colorados, liderados por Juan Sá, y en 1867 el sanjuanino y Juan de Dios Videla entró en San Juan. La rebelión continuó y Sá tomó San Luis, mientras el riojano Aurelio Salazar avanzó sobre La Rioja, pero el principal movimiento fue encabezado por el catamarqueño Felipe Varela, hombre del Chaco, quien regresó de su exilio en Chile y organizó las fuerzas contrarias al gobierno nacional. Antonio Toabada, caudillo santiagueño aliado de Mitre, enfrentó a Varela y lo venció en abril de 1867, en Pozo de Vargas. Huyó primero a Bolivia y luego a Chile, donde murió en 1870. Hacia fines del mandato de Mitre se presentó el problema de la sucesión presidencial. Se candidateaban Urquiza por el Partido Federal con el apoyo del Litoral, Rufino de Elizalde por el Partido Nacionalista y Adolfo Alsina por el Partido Autonomista. Fue entonces que la oficialidad del ejército propuso un candidato de unión. Domingo Faustino Sarmiento. Se consensuó así la fórmula Sarmiento-Alsina, que triunfó en los comicios de 1868.